Quien estáis viendo en pantalla es Michael G. Hardstein y es el creador de una manera de entender el trading, Smart Money Concept. Y en esta entrevista fue la primera vez que enseñó su rostro al mundo. Conocido en internet como ICT, de Inner Circle Trader, traduciéndose en español como trader del círculo interno. Escogió ese nombre influenciado por Larry Williams, al utilizar ese nombre en una de sus mentorías. Para conocer la historia de ICT hay que remontarse a hace más de 10 años, cuando inició el canal de YouTube del mismo nombre, comentando sus ideas de trading y su peculiar visión de la psicología en el trading. Y aquí es donde entra Alfa. Nos hemos visto todos los vídeos de ICT del canal y hemos creado el mejor curso de habla hispana sobre Smart Money Concept. Así que acomódense, porque en lo que dura una buena película, os convertiréis en unos expertos en la filosofía de trading de ICT, Smart Money Concept, el dinero inteligente. Sí, baby. Como toda filosofía, parte de una manera de ver las cosas, y aquí es donde está lo más original del planteamiento. En todas las formaciones sobre trading nos enseñan que el precio se mueve por la presión de la oferta y la demanda, y que la dirección del mercado lo determina el lado que tiene más dinero. Pero para él esto es falso. ¿Tú crees que van a dejar que todo el sistema financiero esté a merced de las compras y las ventas al azar? Él expone que los bancos y los traders institucionales actúan básicamente como un manipulador de precios, buscando las grandes acumulaciones, es decir, los stop loss en el mercado, para hacerlos saltar y lograr su objetivo de ejecutar sus órdenes y las de sus clientes a los mejores precios posibles. Por eso, utilizar la programación para automatizar los mercados con un algoritmo es mucho más eficiente y fiable. Al algoritmo que maneja los mercados, ITC lo denomina IPDA, Interbank Price Delivery Algorithm. La función de ITA es manipular los precios con el fin de crear la liquidez en el mercado. El Smart Money Concept comprende cómo funciona este algoritmo y logra sacar provecho del movimiento de los precios. Entrando donde la mayoría de los traders colocan sus stops, buscando ratios beneficio-riesgo muy amplios. Esta metodología no utiliza indicadores técnicos clásicos, ni tampoco patrones de análisis técnico tradicional. Para aprender la metodología de Smart Money Concept lo hemos dividido en 4 bloques. Un primer bloque de estructura, un segundo bloque de huellas del mercado, el tercero validación de zonas y por último, y no menos importante, la gestión de riesgos. Esta metodología se basa en interpretar los gráficos históricos para encontrar puntos óptimos de entrada. Una vez vistos los tipos de bloques, vamos con el primero, estructura. Y dentro de estructura vamos a ver estructuras de mercado, fractalidad, ciclos y por último, zonas horarias y kill zones. El mercado principalmente se mueve de 3 maneras, con tendencia alcista, con tendencia bajista y en rango lateral. Para detectar una tendencia alcista tenemos que marcar los máximos y los mínimos y tenemos que ver cómo los máximos cada vez son más altos y los mínimos también cada vez son más altos. Es decir, una tendencia alcista es una consecución de mínimos cada vez más altos y de máximos cada vez más altos también. La nomenclatura que utiliza ICT para marcar los máximos y los mínimos es H para alto, que sería high, HH, que sería higher high, HL, alto más bajo, L bajo, LH bajo más alto y LL bajo más bajo, que sería lower low. Y marcamos los puntos. Primero es un low, después sigue un lower low, un bajo más alto, otro bajo más alto que el anterior, otro bajo más alto que el anterior, un alto más alto, un alto más alto que el anterior y un alto más alto que el anterior. Cuando tenemos altos más altos y bajos más altos, tenemos una tendencia alcista. Y para saber una tendencia alcista solo necesitamos un intervalo de 4 puntos. Un máximo y un máximo más alto y un mínimo más alto. Y ahora, para afianzar los conocimientos, vamos a ver cómo se detectaría en los gráficos una tendencia alcista. Tenemos un mínimo, un primer máximo, un mínimo más alto, un máximo más alto que el anterior, un mínimo más alto, un máximo más alto que el anterior, un mínimo más alto, un máximo más alto que el anterior, un mínimo más alto que el anterior, un máximo más alto que el anterior,
un mínimo más alto que el anterior y un máximo más alto que el anterior. Como podemos ver, tenemos una sucesión de máximos cada vez más altos y una sucesión de mínimos cada vez más alto también. Por eso podemos decir, esta zona de mercado es una tendencia alcista. La tendencia bajista marcamos los máximos y los mínimos, y aquí que si los máximos cada vez son más bajos y los mínimos cada vez son más bajos también, estamos ante una tendencia bajista. En definitiva, una tendencia bajista es una consecución de mínimos cada vez más bajos y de máximos cada vez más bajos. Con la nomenclatura de ICT sería un high, un HL, otro HL y por último otro HL. Y para los mínimos un low, un lower low, otro bajo más bajo y por último otro bajo más bajo. Es decir, una tendencia bajista es una consecución de altos más bajos y de bajos más bajos. Y como pasaba con la tendencia alcista, con 4 puntos, con 2 altos más bajos y 2 bajos más bajos, ya estamos detectando una tendencia bajista. Y ahora vamos a marcar una tendencia bajista. Tenemos un máximo, un mínimo, un máximo más bajo, un mínimo más bajo, 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 un máximo más bajo. Y como podemos ver, tenemos un primer máximo, un máximo más bajo, otro máximo más bajo, otro máximo más bajo, otro máximo más bajo y otro máximo más bajo. A la vez que vamos teniendo bajos más bajos también. Entonces, cuando sucede esto, tenemos claramente una zona bajista. Y por último, nos queda identificar un movimiento en lateral o movimiento en rango. Y se da cuando tenemos un máximo y un mínimo, y este mínimo y máximo no son atravesados en ningún momento. Entonces identificamos que tenemos el precio en un movimiento lateral o en rango. Puede haber un pequeño escape que puede ser una manipulación, pero el precio vuelve al rango. Marcamos un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo y un mínimo. Y vemos como todos están dentro de un rango. El rango comprende todos los máximos y los mínimos. Aquí este mínimo sale un poquito del rango, que puede ser una manipulación para pensar que se va hacia abajo, pero entra otra vez en el rango, vuelve a los valores mínimos del rango y después se dispara hacia arriba, rompiendo el rango al alza. Una vez que ya sabemos lo que es una tendencia alcista y una tendencia bajista, vamos a ver cómo identificar que una tendencia siga siendo alcista y también que una tendencia siga siendo bajista. Y esto se hace mediante el término BOS, que significa en inglés Break of Structure, que es rotura de estructura. Es decir, esto nos va a servir para identificar si estamos en una tendencia o por el contrario, si vamos a hacer un cambio de la tendencia. Por eso es muy importante identificarlo y vamos a ver cómo se hace. Y una tendencia alcista es cuando los bajos más altos rompen al alto más alto. Entonces, cuando eso se produce, pues vemos que sigue en una tendencia alcista. Y para ver la continuidad de una tendencia bajista es cuando los altos más bajos rompen a los bajos más bajos. Vamos a marcar la tendencia alcista. Tenemos el bajo, el alto, el bajo más alto. Aquí, como no llega a romper, no es un alto más alto. Ya veremos cómo lo nombra ICT más adelante. Este sería el alto más alto, este sería el bajo más alto, el alto más alto, el bajo más alto. Entonces vamos a marcar los BOS. El primer BOS sería este, ya que rompe el bajo más alto, rompe al alto más alto. Lo rompe en este punto. Es importante que lo rompa con el cuerpo, ya que si lo rompe con la mecha puede ser una falsa ruptura y que se vaya abajo. Este sería el primer BOS. Y después tenemos este segundo BOS para seguir la tendencia alcista, que rompe esta vela verde con un cuerpo muy alto, rompe al alto más alto. Es decir, va desde el bajo más alto, rompe al alto más alto anterior, produciéndose un nuevo máximo. Y este sería el nuevo BOS para confirmar que la tendencia sigue siendo alcista. Igual sería para seleccionar las tendencias bajistas. En este caso
sería así. Tenemos un alto, un bajo, un alto más bajo, un bajo más 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 bajo y un alto más bajo. Ahora los bobs, ¿cuáles serían aquí? En este caso el bob primero sería este, ya que rompe el alto más bajo, rompe al bajo más bajo. Siguiente bob sería este, después vendría este y en este caso ya estaría, porque si te das cuenta este no llega a tocar nunca. Entonces aquí tendríamos los bobs y este no sería un boss, ya que no llega a romper. Y para detectar el rompimiento de tendencia utilizamos el término SOC, Change of Character, y es un cambio de estructura. Es el primer rompimiento en contra de la tendencia anterior. Es decir, cuando nosotros estamos en una tendencia alcista tenemos que identificar el primer rompimiento contra la tendencia principal, y ese será el SOC, nuestro primer movimiento que nos aumenta la probabilidad del cambio de tendencia, y se da cuando el máximo más alto rompe al mínimo más alto anterior en una tendencia alcista, y en una tendencia bajista cuando el bajo más bajo rompe al alto más bajo. Entonces, una vez marcada la tendencia alcista y bajista, vamos a marcar los shocks, que en este caso sería el último bajo más alto es roto, y este es el primer cambio de estructura que se produce. Y es un cambio de estructura que se cumple porque ahora ya sigue yendo a la baja. Es que nos confirma que ha pasado de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Y también vemos cómo hasta que se ha producido ese cambio ha habido un rango. Aquí ha estado el precio con unos máximos y unos mínimos sin romper, hasta que ha roto a la baja. Y aquí también se produce otro shock. Aquí vemos cómo rompe. Importante que la rotura sea de cuerpo, ya que da confirmación de que la rotura es más segura o es más estable. Y aquí empezaría pues otra tendencia alcista. Esto sería, para que se vea toda la pantalla, que aquí tenemos una tendencia alcista donde marcamos los bots, la ruptura de estructura, para seguir marcando la tendencia alcista. Después se mete en un rango, el mínimo más alto no supera al máximo más alto, y aquí hay una rotura a la baja del mínimo más alto, produciéndose un shock y empezando una tendencia bajista con sus respectivos bots, hasta que aquí llega, se forma otro shock, ya que ha roto el máximo más bajo, ha sido roto por un máximo más alto. Entonces se produce un cambio de estructura o un cambio de tendencia y empieza a ser una estructura alcista. Hemos estado viendo todos estos ejemplos reales en el gráfico, sin poner la temporalidad. ¿Sabrías decirme qué temporalidad era? No, ¿verdad? Pues esto es por la fractalidad de los mercados. ¿Pero qué es realmente la fractalidad? Es un conjunto de formas que se generan por igual en todas las escalas. No se pueden diferenciar y por tanto tienen una dimensión fraccional. Kadanoff, físico estadounidense especialista en la teoría del caos, dijo que un fractal contiene copias de sí mismo dentro de sí mismo. Las estructuras fractales están compuestas por estructuras parecidas a la original que se repiten en diferentes escalas a la figura original. Entonces podemos tener un activo alcista en una temporalidad alta donde podemos ver sus impulsos, sus retrocesos, y después en una temporalidad más baja también podemos apreciar que dentro de un impulso hay impulsos y retrocesos, y en el retroceso igual, también hay impulsos y retrocesos. Y como hemos marcado en el tercer impulso, hay a su vez un retroceso, es decir, en un impulso de una temporalidad más alta, si bajamos a una temporalidad más baja, te puedes encontrar que esté en un retroceso, es decir, que esté en una tendencia bajista en una temporalidad más baja y en una tendencia alcista en una temporalidad más alta. Vamos a verlo en gráficos reales. Aquí podemos ver cómo está en una tendencia bajista, donde tiene su máximo, su mínimo, su máximo más bajo, su mínimo más bajo, 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 su máximo más bajo,
su mínimo más bajo, su máximo más bajo, su mínimo más bajo, su máximo más bajo y su mínimo más bajo. Y ahora vamos a marcar con un rectángulo esta zona, que es en una zona bajista, sería un retroceso. Y ahora, una vez marcada, estamos en H4, nos vamos a ir a una temporalidad más bajo y nos vamos a bajar a 1 hora. Y ahora podemos ver como en un retroceso dentro de una tendencia bajista tenemos un mínimo, un máximo, un mínimo más alto, un máximo más alto, un mínimo más alto, un máximo más alto, un mínimo más alto y un máximo más alto. Entonces tenemos dentro de una tendencia bajista donde hay un retroceso, dentro tenemos una tendencia alcista con diferentes impulsos y retrocesos. Y si seleccionamos otro impulso, otro retroceso, veremos como también hay zonas con tendencia alcista y bajista. Esto es a lo que denominamos fractal. Y la fractalidad es muy importante porque podemos ir de más a menos y afinar más en las entradas para que sean más exitosas, sabiendo la tendencia que tienen en temporalidades más altas y la tendencia que tiene el activo en temporalidades más bajas. En el ejemplo anterior tenemos un gazapo. ¿Os habéis dado cuenta? Bueno, vamos a verlo. Si veis aquí en esta tendencia bajista donde tenemos que los bajos cada vez tienen que ser más bajos, en este punto vemos cómo son bajos iguales, que a continuación veremos lo que es. Entonces tendríamos que haber marcado esta línea, ya que si marcamos este impulso y este retroceso no cumple, ya que este bajo no es más bajo que el anterior. Entonces hay que señalarlo así, quedando así. Espero que os hayáis dado cuenta, porque si no, pagaréis con vuestra vida. Si os está gustando el vídeo, darle un fuerte like. Y no olviden suscribirse. Los ciclos es la terminología que se utiliza a lo que engloba la acumulación y la distribución. Porque el mercado antes de expandir comprime y son ciclos, se mueve con ondas. ITC también incorpora la manipulación, pero no vayamos tan rápido, ya lo veremos en otro capítulo. Y ahora vamos a ver cómo se representarían los gráficos. Aquí está distribuyendo, aquí está expandiendo, aquí está distribuyendo, aquí vuelve a expandir, aquí distribuye, aquí vuelve a expandir, aquí distribuye, aquí expande, aquí vuelve a distribuir, aquí vuelve a expandir, aquí vuelve a distribuir, aquí vuelve a expandir, aquí vuelve a distribuir. Y aquí hemos marcado los que están en color naranja que están acumulando y los de color lila que están distribuyendo. Y se puede ver cómo va haciendo ondas, va acumulando, expandiendo, acumulando, expandiendo, acumulando, expandiendo, acumulando, expandiendo, acumulando, expandiendo, acumulando, expandiendo, acumulando, expandiendo. Aquí volvería a acumular y después volvería a expandir. Existen diferentes mercados y según el mercado elegido para operar tiene unos horarios u otros. El mercado de las criptomonedas tiene un horario 24/7, es decir, nunca cierra, mientras que el mercado de Forex está abierto 5 días a la semana, de lunes a viernes. Y hay diferentes zonas horarias, concretamente 4. Está la de Tokio, que es la bolsa de Asia, la de Sydney, que es la bolsa de Oceanía, la de Londres, que es la bolsa de Europa, y la de Nueva York, que es la bolsa de América. A ICT le gusta el mercado de Forex, ya que es el mercado más líquido que existe. Hemos dejado el enlace a la página de Investing donde se puede ver el horario del mercado de Forex y se puede cambiar todos los horarios según la zona donde resida o donde resida el broker. En este caso a la izquierda tenemos la GMT, que es la universal. La universal es GMT 00 y en España sería GMT más 2. Entonces, como veis, Tokio en la general abre a las 11 de la noche, mientras que en España abre a las 1 de la madrugada. Es decir, se suman 2 horas más. Sydney igual. Y Nueva York, en vez de abrir a las 12, abre a las 2 en hora española. ICT marca unas zonas diferentes que las llama Kill Zone, zonas de la muerte. Son las zonas donde se producen las mejores oportunidades o los mejores patrones operativos y son diferentes a las zonas horarias de los mercados. Suelen empezar antes que esta
ya que empiezan a inyectar liquidez antes de la apertura de cada mercado y también finalizan antes de lo que finalizan los horarios normales. ICT sobre todo se centra en Tokio, Londres y Nueva York. Estas serían las zonas horarias universales. Y ahora vamos a marcar las zonas Kill Zone, donde ICT dice que hay más oportunidades. La Kill Zone de Tokio va desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada, una hora antes del inicio de la apertura de Tokio, y finaliza 3 horas antes del cierre de la de Tokio, a las 5. La zona Kill Zone de Londres igual, inicia una hora antes, a las 6, y finaliza a las 10, mientras que el mercado normal finaliza a las 16. Y por último la Kill Zone de Nueva York, que inicia una hora antes, a las 11, y acaba a las 16, mientras que su hora normal es a las 20 horas. Es decir, 5 horas después de cerrar la Kill Zone, según ICT, son horas donde las oportunidades se reducen. Todo esto es según GMT, que es las coordenadas del tiempo universal. Ahora vamos a verlo para España. Para España la Kill Zone de Tokio sería desde las 12 hasta las 7, la de Londres desde las 8 hasta las 12 y la Kill Zone de Nueva York sería de las 13 a las 18. En el último bloque veremos las utilidades de las Kill Zone, a lo que ICT lo llama el poder de los tres, y son patrones de cómo se comportan los activos según la Kill Zone en la que se encuentre. Inicialmente, ICT publicó todos sus materiales en abierto, bajo el seudónimo System, pero posteriormente decidió eliminar buena parte del material original y crear un servicio de mentoría en 2017, lo que provocó la ira de sus seguidores, recibiendo multitud de críticas negativas desde entonces, ya que originalmente dijo que nunca cobraría por la información. Ahora nos adentramos en el segundo bloque, huellas del mercado, y es ni más ni menos que el rastro que deja el precio. Y vamos a ver 3 puntos. El primero, que van a ser los imbalance, los desequilibrios. El segundo, las manipulaciones, que ICT las llama MD. Y por último, la liquidez. Vamos con el segundo bloque. Los imbalance también se pueden denominar Fair Value Gap o vacíos de liquidez, y es una señal clara de desequilibrio del mercado. Y para identificar este patrón, basta con tomar una secuencia de 3 velas y buscar velas de rango amplio, es decir, velas que tengan un cuerpo muy amplio o que sea desproporcional con respecto a las velas contiguas y que apenas solapan con las mechas superior e inferior de las velas adyacentes, dejando una especie de gap que ICT denomina Fair Value Gap. ¿Y cómo se determina ese gap? Es un contexto alcista, es la diferencia entre el máximo de la vela anterior y el mínimo de la vela posterior, y el cuerpo de la vela intermedia coincide con la mecha superior y el máximo del cuerpo de la vela intermedia coincide con la mecha inferior de la última vela. Toda la diferencia entre el máximo de la vela anterior y el mínimo de la vela posterior, cuando es alcista, pues te da el Fair Value Gap o imbalance o vacío de liquidez. También puede darse de que haya un espacio físico entre el cuerpo y la mecha tanto de la vela superior como de la vela inferior. También puede darse que las mechas entren dentro del cuerpo de la vela intermedia, pero se queda a tanta distancia que también se produce un Fair Value Gap, y también puede entrar incluso el cuerpo de las dos velas y sería un Fair Value Gap más pequeño, pero también se estaría dando. Y para el caso de un movimiento bajista sería igual, pero restando el mínimo de la vela anterior con el máximo de la vela posterior, y nos sale el Fair Value Gap, que es la diferencia entre esos dos valores. También se puede dar un gap, como hemos visto antes, que sería una separación física entre, en este caso, el límite del cuerpo y el límite de la mecha. También pueden introducirse las mechas dentro del cuerpo de la vela intermedia, siendo un Fair Value Gap más pequeño, e incluso se puede introducir un poco del cuerpo, siendo un Fair Value Gap o un imbalance más pequeño. Aquí vemos un ejemplo claro de lo que es un vacío de liquidez llevado al extremo. Y es un movimiento muy explosivo, es decir, son movimientos amplios y sin pausa en una única dirección, y que se suelen producir después de una consolidación y como consecuencia de la falta de liquidez para una determinada dirección. Este tipo de movimiento
de recorrido amplio suelen ser rellenados en un futuro, como se ve en este ejemplo, donde el precio, una vez que hace ese vacío de liquidez, vuelve a los valores de inicio. Vamos a ver algún ejemplo en los gráficos. Vamos a marcar los imbalances que se ven a simple vista. Este imbalance se ve a simple vista, este también. Todos estos son imbalances que hemos visto a simple vista. Sabemos que hay más, pero vamos a ver cómo se comportan estos. Aquí tenemos, como hemos visto, un desplazamiento muy rápido. Son diferentes velas donde se está produciendo un FVG, por eso las unimos todas. Si veis, al final retrocede y entra otra vez en el imbalance para después seguir. Aquí tenemos otro imbalance bajista donde también vuelve otra vez a rellenar ese vacío de liquidez que deja. En este ejemplo igual, tenemos un imbalance y después vuelve, retrocede otra vez hasta llegar al imbalance. En este ejemplo igual, vuelve otra vez a rellenar ese vacío de liquidez. También puede haber imbalance más pequeños, que si nos vamos a una temporalidad más baja, como hemos visto el tema del fractal, pues puede que sea más grande y nos dé muy buenas oportunidades. Los imbalance tendremos que ver la dimensión del cuerpo para ver si es un imbalance aceptable y ser importante en el futuro. Vamos a ver una temporalidad más baja. Este sería el imbalance si bajamos de temporalidad y vemos cómo vuelve y entra en el FVG. Aquí hay muchos imbalance. Cuando bajas de temporalidad aparecen otros. Este sería otro imbalance, etcétera. Como podréis ver, hay multitud de imbalance que nos dan oportunidades, ya que son huellas del mercado, son vacíos de liquidez y donde suelen ir en un futuro a rellenar ese hueco. En el primer bloque vimos los ciclos, que se basaban en acumulaciones y distribuciones. Es decir, que el mercado antes de expandir comprime y se mueve mediante ondas. Pero ICT también incluye la manipulación y dice que se sitúa antes de la acumulación para engañar a los traders retail y hacer que salten sus stops antes de coger la tendencia, es decir, antes de distribuir. Vamos a ver algunos ejemplos en los gráficos. Aquí tenemos una zona donde distribuye, después aquí acumula y aquí hace una manipulación saliendo del rango, manipulando para que la gente crea que se vaya hacia arriba, salten los stop loss y después distribuya con una tendencia bajista. Si seguimos avanzando, aquí tenemos otro claro ejemplo. Aquí distribuye, aquí acumula y después aquí hace una manipulación al alza también para saltar stop loss y después distribuye de una manera bajista. Y si bajamos a otras temporalidades, pues veremos que también hay más casos de manipulación, donde hace como que el precio va en una dirección, pero simplemente es para manipular, para saltar los stop loss de los traders retail y después coger la dirección contraria. La liquidez es la facilidad y velocidad con la que podemos comprar o vender un activo determinado a un precio más o menos estable. Como vemos aquí, por la noche es cuando tenemos menos liquidez, donde apenas hay recorrido entre velas y se ve que son velas muy pequeñas y movimientos raros e inusuales, y eso es debido a que hay poca liquidez en el mercado. Según ICT, la liquidez la crea el algoritmo IPDA, el Interbank Price Delivery Algorithm, y manipula los precios con el fin de crear la liquidez en el mercado. Entonces, un aspecto muy importante es conocer la zona donde se está creando la liquidez para sacar provecho del movimiento de los precios. ¿Y cómo vemos nosotros en los gráficos esas zonas de liquidez? Las zonas de liquidez son, entre otras, las conocidas como doble suelo o doble techo, que ICT las llama EQH o EQL, que significa equal high cuando es en la parte superior, equal low cuando es en la parte inferior, pero es lo que comúnmente se denomina como doble suelo o doble techo. Y los traders institucionales suelen manipular estos altos y bajos para neutralizar la liquidez. Las líneas de tendencia también son zonas de liquidez, y los institucionales tienden a manipular estos altos y bajos
también para neutralizar la liquidez, ya que en esta zona hay bastante liquidez en forma de stop loss. Y también son zonas de liquidez los rangos. Se encuentran todos los máximos y mínimos del precio. Bueno, aquí tenemos un gráfico donde vamos a señalar las zonas de liquidez. Tenemos una línea de tendencia donde sería una zona de liquidez y también tenemos un EQH. También sería una zona de liquidez. Entonces el precio baja hacia un order block, que son puntos de interés. En el siguiente capítulo veremos lo que es, ya que es uno de los aspectos más importantes. Y aquí podemos poner una orden con el objetivo en las zonas de liquidez, ya que es muy probable que los traders institucionales vayan a esa zona buscando la liquidez. Vamos a ver ejemplos de zonas de liquidez en los gráficos. Lo primero que vamos a marcar van a ser los Equal High y Equal Low, que son los EQH o los EQL, que también son conocidos como doble techo o doble suelo. Tenemos ese, también tenemos este y también podemos marcar este EQH de aquí. Si os dais cuenta, son puntos de liquidez donde el precio tiende a volver, y en este ejemplo vuelve una primera vez y una segunda vez, y son zonas óptimas para poner las entradas y coger todo el recorrido bajista. Ahora vamos a marcar las líneas de tendencia. Esta es una clara línea de tendencia, esta sería otra y aquí tenemos otra alcista. Tengan en cuenta que las líneas de tendencia también son zonas de liquidez, donde el precio tiende a volver. Entonces aquí vemos como son zonas de liquidez donde el precio tiende a volver. Aquí todavía no ha vuelto, pero tiene toda la intención de estar bajando a esa zona. Y también tenemos esta zona de liquidez, esta línea de tendencia alcista. Entonces es muy importante marcar las zonas de liquidez como posibles puntos donde el precio vuelva. Y ICT utiliza una terminología que se llama mitigar, que es que el precio vuelva a esa zona y mitigue. Y son zonas muy importantes a marcar como posibles puntos de interés. Son rastros que deja el mercado y tenemos que marcarlo para saber interpretarlo y poner a nuestro favor las opciones del mercado. Hemos marcado solo algunas zonas de liquidez, hay más y también habría más zonas de liquidez si aumentamos o disminuimos las temporalidades, ya que como hemos comentado a lo largo del curso, los activos son fractales en sus diversas temporalidades. Bueno, una vez terminado el segundo bloque, vamos con el tercero, validación de zonas, donde vamos a ver las order block, zonas de oferta y demanda, los rangos de trabajo y por último los POI, que son los puntos de interés. Los order block o bloques de órdenes son velas específicas que cuando se analizan de forma adecuada en un contexto institucional pueden poner de relieve las compras y ventas del dinero inteligente. Vamos a dividirlo en order block alcista y order block bajista. Un order block alcista es aquella vela más baja que tenga un cierre bajista que presenta el mayor cuerpo y que se encuentra cerca de un nivel de soporte. El patrón queda confirmado cuando el máximo de la vela que forma el order block es superado por una vela formada posteriormente, la cual cierra por encima de dicho máximo. Entonces aquí tenemos cómo el precio baja, tenemos una última vela bajista antes del movimiento alcista y una vez que una vela alcista ha sobrepasado el máximo, marcamos el order block. El precio se aleja del order block, pero después retorna y cuando entra en ese rango que está formado por el cuerpo de la última vela bajista, son zonas de compra y donde vemos que el precio se dispara al alza, pudiendo poner órdenes con stop loss muy bajitos y take profit muy altos, teniendo operaciones con un ratio beneficio-riesgo muy alto. Un order block bajista es aquella vela más alta que tenga un cierre alcista, que presenta el mayor cuerpo y que se encuentra cerca de un nivel de resistencia. El patrón queda confirmado cuando el mínimo de la vela que forma el order block es perforado por una vela formada posteriormente, la cual cierra por debajo de dicho mínimo, siendo una vela bajista. También debemos saber que los order block son zonas importantes de liquidez, pero en diferentes sentidos que las zonas de liquidez que hemos visto anteriormente, ya que en esta zona es donde el IPDA coloca millones de órdenes pendientes y las deja listas para entrar.
En pocas palabras, un order block es eso, un bloque de órdenes, un paquete enorme de órdenes con miles de millones de lotes listos para ser ejecutados. Entonces, ¿para qué sirve un order block? Pues vamos a usar los order blocks como puntos de precisión para entrar al mercado, pero eso lo veremos más adelante. Aquí tenemos una última vela alcista donde marcamos el cuerpo y después, cuando una vela bajista rompe el mínimo de la vela alcista, se marca el order block y vemos cómo el precio se aleja del order block, pero después retorna al order block para entrar en la zona y dispararse a la baja, pudiéndose crear muy buenas zonas de venta con un beneficio-riesgo muy alto. Y ahora vamos a ver diferentes order blocks, tanto bajistas como alcistas, en TradingView. Después de un movimiento bajista tenemos un movimiento alcista donde el máximo de la vela bajista es superado por el máximo de la vela alcista. Entonces marcamos el cuerpo de la vela. Y aquí podemos ver cómo nos da diferentes entradas. El precio se aleja, como hemos visto en el ejemplo anterior, y después vuelve y entra en el order block. Entonces podemos hacer entradas con muy poquitos stop loss y con un alto beneficio, teniendo como mínimo un ratio de 4:1. Aquí otra vez el precio vuelve a entrar en el order block y se dispara hacia arriba, y una tercera vez donde también vuelve a entrar en el order block y se dispara hacia arriba. Aquí hay otro, como veis, tiene una tendencia bajista, el cuerpo de la última vela bajista que es roja, y después vemos como una vela alcista cierra por encima del máximo, creándose otro order block. No lo está traspasando, pero llega un momento. Aquí sí entra y vemos cómo entra y se dispara hacia arriba. Y ahora vamos a ver order block bajista. Aquí tenemos un claro ejemplo. La última vela alcista antes de un movimiento bajista, donde el mínimo de la vela alcista es sobrepasado con el mínimo de la vela bajista. Entonces pues se forma un order block. Como vemos, el precio se aleja y después vuelve a entrar y se dispara hacia abajo. Los rangos son donde se trabaja con el precio y tienen un inicio y un final. Se llama rango porque es donde el precio se va moviendo, y si vas marcando los rangos pues te autolimitas de dónde entrar. Sirve para identificar la dirección del precio y saber dónde nos encontramos dentro de un impulso o retroceso. Los rangos pueden ser alcistas o bajistas, y para saber si es un rango alcista debemos tener un bajo fuerte más un alto débil, y para saber si tenemos un rango bajista tenemos que tener un alto fuerte más un bajo débil. Pero ¿qué es un alto fuerte, un bajo débil, un bajo fuerte, un alto débil? Ni idea, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo. Aquí tenemos una tendencia bajista donde tenemos un bajo más bajo y un alto más bajo. Marcamos la zona de liquidez y el boss, ya que rompe la estructura, ya que el alto más bajo rompe al bajo más bajo anterior. En el alto más bajo pasa a ser el alto fuerte. ¿Y por qué se llama alto fuerte? Porque es un impulso bajista y es muy complicado que ese alto se rompa, por eso le denominamos alto fuerte. Y para validar un alto fuerte tiene que tomar la liquidez del alto anterior, como hemos visto al producirse el boss está tomando la liquidez, y también que rompa la estructura, es decir, que se produzca un boss tras la toma de la liquidez. Y se nos marca un nuevo bajo débil, y se denomina bajo débil ya que al estar en una tendencia bajista los mínimos son más susceptibles de ser rotos. Y aquí marcamos el rango, ya que está formado por un alto fuerte y un bajo débil. Ahora vamos a ver un rango alcista, y para tener un rango alcista marcamos otra vez la zona de liquidez y el boss, que es cuando el precio rompe, que es cuando el bajo más alto rompe al alto más alto anterior, produciéndose un alto más alto nuevo. Entonces, el inicio del nuevo impulso se llama bajo fuerte. ¿Por qué? Que al ser una tendencia alcista es muy complicado que vuelva a tomar ese punto, y para validarlo tiene que tomar la liquidez de un alto anterior y que al tomar la liquidez se produzca un boss, una rotura de la estructura, produciéndose un alto débil actual.
invalidando el anterior. Y marcamos el rango que se ha producido. El nuevo alto que marca el precio se llama alto débil, ya que al estar en una tendencia alcista los máximos son más susceptibles de ser rotos. ¿Y qué ocurre si aquí en este caso no hay un alto débil? Pues que el impulso alcista continúa. Y si estuviésemos en un rango bajista y no hubiese un bajo débil, pues diría que el impulso bajista continúa. ¿Y cuándo se inicia un rango? Pues cuando toma la liquidez y se produce un shock, una rotura de la estructura. Entonces ahí marcamos el bajo débil y marcamos el rango, que se irá desplazando conforme vayamos obteniendo nuevos altos fuertes. ¿Y cuándo se produce el final del rango? Pues cuando toma la liquidez y se produce un shock. Es decir, cuando el alto más alto, que en este caso sería el que tenemos marcado como alto débil, rompe al bajo más alto y se produce el shock. Pues ahí ya tenemos el alto débil y con el bajo fuerte que teníamos al inicio ya tenemos el rango anterior. Y el final de un rango es el inicio de otro rango. Bueno, pues ahora vamos a verlo en TradingView. Está claro que de primera vemos que tenemos una tendencia bajista, una tendencia alcista y una tendencia bajista. El rango alcista está compuesto de un bajo fuerte y un alto débil. Si marcamos la tendencia alcista, tenemos que aquí se produce un bajo fuerte. ¿Por qué? Porque aquí viene una tendencia bajista y aquí se produce un shock. Toma la liquidez del punto anterior y después rompe al máximo más bajo anterior, produciéndose un shock, una rotura de estructura, y marcamos el bajo fuerte como un posible inicio de un rango y de una tendencia alcista. Entonces marcamos el alto débil y aquí se inicia el rango que va desde el bajo más fuerte al alto más débil. Pero cuando el bajo más alto rompe al alto más alto se produce un boss. Entonces el alto débil hay que actualizarlo pasando a ser este valor y aumentando el rango de trabajo, que ahora pasaría a ser este. Después vemos cómo vuelve a romper con otro boss aquí y nos iríamos a... el rango sería aquí. Y después ya tenemos otra vez otro punto más alto, que sería nuestro alto débil nuevo. Pero aquí ahora se produce otro shock. Entonces, cuando se produce otro shock es cuando damos por finalizado el rango, siendo este el rango alcista y dando comienzo a un rango bajista, que sería este, donde ahora este alto débil del rango anterior, del rango alcista, pasa a ser un alto fuerte del rango bajista, porque hay muy pocas probabilidades de romper ese alto. Y cuando se produce un boss, pues tenemos ya nuestro bajo débil y nuestro primer rango. Hasta que no se produce un bajo débil, pues tenemos el inicio de un rango, pero no tenemos el final. Y ahora sí tenemos el final. Cuando se produce el boss, pues tenemos que actualizar otra vez el rango, pasando a ser el bajo débil, este punto, y el rango ahora bajista pasa a ser este, y así sucesivamente hasta que se produzca un shock de rotura alcista y demos por finalizado este rango. Espero que se haya entendido. Los puntos de interés, o POI, por sus siglas en inglés, es una característica muy útil para identificar lugares importantes o recurrentes. Son zonas donde el precio puede reaccionar a futuro y donde se reúnen una serie de condiciones, es decir, donde confluyen condicionantes para entrar a mercado, como el order block, liquidez, FVG, etc. Y el potencial de los POI lo veremos en la última parte del curso. Una leyenda negra circula por los foros de que gestionaba varios millones de dólares a una familia de millonarios griegos asentado en Estados Unidos, a los que perdió bastante dinero.
Hay personas que piensan que están haciendo gestión monetaria mediante la gestión de sus stop loss. Controlar el riesgo mediante unos puntos de pérdida máxima o stop loss es diferente a controlar el riesgo mediante una estrategia de gestión monetaria que controla el tamaño de las posiciones en cada momento. Bank Kudark. En definitiva, la gestión monetaria nos dirá cuánto comprar y cuánto vender, y cuánto vamos a arriesgar en la siguiente operación, dependiendo del total de nuestra equity o capital disponible para hacer trading, del riesgo a asumir, etc. Es una decisión que todo inversor tiene que tomar, conozca o no lo que es la gestión monetaria. La diferencia es que en ese caso seguramente haya sido una decisión irracional y con la que asumió un riesgo muy elevado. ICT en su mentoría publicó esta tabla, donde pone en una columna el porcentaje de ganadoras y en otro la relación beneficio-riesgo. Si el beneficio-riesgo es 0,31, vamos a ponerlo en números, sería 30 pips de take profit y 100 pips de stop loss. Entonces el porcentaje de ganadora es un 75%, ya que el take profit está más cerca que el stop loss y es más fácil llegar a tocar. El 0,7 a 1 un 60%, el 1 a 1 un 50%. Si tiene la misma distancia de take profit que de stop loss, pues las probabilidades serán iguales, aunque hay que tener en cuenta que las órdenes no se abren en el punto donde marca, sino que tienen un spread y suelen estar desplazados, y eso hay que tenerlo en cuenta. 1,5 a 1 un 40%, un 2 a 1 un 33% y un 3 a 1 un 25%. Vamos con este ejemplo donde tiene una tendencia bajista y se forma un order block. El precio se aleja, vuelve a caer y ahí abrimos una orden con un ratio 4 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene en este caso 15 pips de stop loss y 60 pips de take profit. Es decir, que gana 4 veces más de lo que pierde. Y vamos a suponer que tenemos un balance de 10.000 euros. Y el euro dólar, que es el activo donde vamos a abrir la operación, está ahora mismo a 1,08 y queremos arriesgar un 1%. Un 1% de 10.000 son 100 euros. Entonces el stop loss tiene que ser 100 euros y la ganancia, si es 4 a 1, tienen que ser 400. Entonces tenemos que saber el lotaje a abrir, ya que las distancias las tenemos claras en pips, que son 60 pips y 15 pips, y ahora hay que calcular el lotaje. Os dejamos los cálculos manualmente para calcular el lotaje según el porcentaje a arriesgar, el balance de la cuenta y el stop loss y el take profit a poner, pero estáis de enhorabuena. Hemos creado un Excel que dejaremos de manera gratuita para que podáis calcularlo automáticamente. Y es el que estáis viendo en pantalla. Primero tenemos que saber el activo en el que estamos operando, ya que no es lo mismo un activo de 5 decimales que de 3. Si es de 5 decimales habrá que poner en la casilla 0,0001. Si es de 3 habrá que poner 0,01. Después el valor del activo, que en este caso, como hemos elegido el euro dólar, es 1,06328 y lo ponemos también. Ahora el balance de la cuenta, que en este caso hay 11.000 euros. Y queremos arriesgar un 1% en la operación, que es 110 euros. Y ese es el valor que vamos a perder si la operación toca el stop loss. Entonces ahora ponemos los pips que queramos. Si queremos poner que tenga 10 pips de stop loss y 30 de take profit, siendo un ratio de 3. Si esto lo cambiamos y ponemos 50, es un ratio de 5, es decir, que gana 5 veces lo que pierde. Y el lotaje que habría que poner para perder 110 euros si toca el stop loss de 10 pips sería 1,16. Si queremos arriesgar un 2%, que sería 220, el lotaje que habría que poner es 2,33 si seguimos manteniendo el stop loss y el take profit, donde tendríamos un beneficio de 1.100 euros y una pérdida de 250. Entonces aquí lo que hay que hacer es ir cambiando las variables que nosotros queramos según el balance, el porcentaje de riesgo y el stop loss y el take profit que queramos. Las columnas, las celdas en amarillo son celdas fijas que no podréis cambiar, ya que ahí están operaciones. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular todo.
Aquí estamos viendo la imagen donde tenemos un gráfico del interés compuesto con respecto al interés simple, donde se ve que el interés compuesto en el mismo tiempo tiene más rentabilidad, gana más dinero. Y eso es debido a que si tú el balance no lo actualizas y pones siempre el mismo stop loss, mismo take profit, el mismo lotaje, al final estás arriesgando lo mismo. Pero si tú vas modificando, es decir, aquí tienes 220 euros de pérdida, pero si gana 1100. Entonces si gana los 1100 ya no tendríamos 11.000, tendríamos 12.100. Entonces ahora ganaría 1200, no 1100 como antes. Entonces así, eso lo que hace es que la curva sea una curva exponencial, donde cada vez gane más dinero, no de manera lineal, sino como una ecuación de segundo grado. Este es un punto muy importante, ya que, como hemos visto, la gestión monetaria puede hacer que una estrategia mediocre o mala sea una estrategia exitosa. Vamos, despertar, joder. Ahora viene lo más interesante. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto en los bloques anteriores. Venga, joder. Esperemos que esta práctica se nos dé mejor que a estos dos individuos. Como hemos visto, el curso lo hemos dividido en 4 bloques y vamos a ir viendo los diferentes bloques y señalando todo lo que hemos visto. Entonces vamos a empezar por estructura, y en estructura teníamos la pestaña de fractalidad. Entonces estamos en 4 horas y vamos a señalar la tendencia bajista y la tendencia alcista, y después bajaremos a otras temporalidades. Marcamos la tendencia bajista y a continuación vamos a marcar la tendencia alcista que inicia, ya que aquí se produce un shock, un rompimiento de estructura. Tenemos una tendencia bajista donde hay altos cada vez más bajos y bajos más bajos también, hasta que el bajo más bajo rompe al alto más bajo anterior, produciéndose un shock, una rotura de estructura y empezando una tendencia alcista. Ahora ya sabemos que aquí hay impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Ahora nos vamos a bajar a una temporalidad de 30 minutos y nos vamos a ir a una zona concreta. Nos vamos a ir a una zona alcista. Tenemos una tendencia alcista y aquí se produce un shock, iniciando una tendencia bajista. Una vez marcado, visto la fractalidad, hemos bajado, marcado también los rangos estructurales, ya que hemos marcado una tendencia alcista, una bajista, dentro de una tendencia alcista en temporalidad de 4 horas que está marcada en verde. Y también marcaríamos la zona horaria, ya que depende de la zona, pues puede haber más patrones, elementos más interesantes. Ahora vamos a pasar a huellas del mercado y vemos como aquí tenemos claramente un imbalance. Y también tenemos otro imbalance aquí arriba y otro imbalance aquí. Todo esto se ven a simple vista, ya que el cuerpo es mucho más grande con respecto al cuerpo de las velas adyacentes. Aquí tendríamos otro, aquí también tendríamos otro. Entonces, ahora hemos marcado los imbalances y ahora vamos a marcar las zonas de liquidez. Como veis, las zonas de liquidez, pues esta es una clara zona de liquidez. Esta es otra zona clara de liquidez. Esta es otra zona clara de liquidez. Y también podríamos marcar manipulaciones, donde aquí parece que hay una manipulación, ya que aquí hay un rango, aquí hay una manipulación y después el precio se va hacia arriba. Y ahora tendríamos que marcar los order block, donde aquí hay un order block claramente, aquí hay otro order block, aquí hay otro order block, en esta zona también hay otro order block. Entonces ahora vamos a marcar posibles entradas óptimas. Entonces, si aquí tenemos que empieza
una tendencia alcista. Y vemos que hay un imbalance, que es un POI, es una zona donde el precio puede volver. Cuando entra en el FVG o en el imbalance, pues aquí ya tenemos un punto óptimo de entrada, ya que entra en el imbalance y sale. Aquí tendríamos otro punto óptimo de entrada, ya que aparte de que hay una liquidez anterior que sería un POI, tenemos que también entra en el imbalance anterior. Entonces aquí también, y como vemos, se dispara al alza, siendo una buena entrada. Otra entrada aquí tenemos que hay un order block y también hay un imbalance. Entonces el precio cae pero vuelve a subir, entra en el imbalance y este sería un muy buen punto de entrada con un ratio beneficio muy alto. En una temporalidad de 30 minutos estamos marcando las entradas. Si bajásemos a otras temporalidades veríamos muchas entradas que ahora no las estamos percibiendo. El último punto que nos queda es la gestión de riesgo. Entonces tienes que ver qué stop loss quieres poner y qué take profit, y con el riesgo a asumir tienes que ver qué stop loss y qué take profit pones para no perder más de lo que tienes estipulado e ir aumentando así las ganancias, teniendo en cuenta, como hemos visto en el bloque 4, el interés compuesto. Si os habéis quedado con ganas de más, ICT en el canal de YouTube tiene las mentorías realizadas para profundizar mucho más sobre esta filosofía de trading. Pero el que avisa no es traidor. Para aprender deberás pasar horas y horas de verborrea, del mismo Michael. Verborrea que según él agregó a propósito para filtrar a todas aquellas personas impacientes que pensaron que usar su método es fácil. Personas que buscan aprender rápido. Por lo cual vas a ver vídeos donde de 1 hora y pico que dura el vídeo, el contenido de valor no llega ni a los 30 minutos. Y el resto es verborrea sin sentido. Historias que nada tienen que ver con la clase. Aquí si pinchamos en listas vemos donde tiene todas sus listas. Tiene ejemplos de personas que han hecho su curso y también tiene mentorías del 2017 y el 2016. Aquí dejo este listado que puso sobre las listas si queréis formaros sobre su metodología. Si nos venimos a lista y buscamos en lista, la primera sería Went Series. Damos a buscar y aquí tendríamos la lista. Y aquí tendríamos el primer bloque, que sería 5 partes. Si queremos buscar la segunda, que es Trading Plan Development Series, le damos a buscar y aquí tenemos. En este caso es una lista de 7 vídeos. Y así sucesivamente puedes formarte en esta metodología con el mismo creador, The Inner Circle Trader. Aunque bueno, pudiendo aprender con alfa. Si queréis que hagamos robots con esta metodología, dejad un comentario en el vídeo. Y también admito propuestas de robots a crear, claro. Como podemos ver, la metodología de Smart Money Concept ha cogido mucha popularidad en los últimos años y en internet encontramos casos de éxitos como Paladín o esta chica que ha ganado el premio de este año 2023. Ahora depende de ti aprenderlo y ver si tiene potencial o es algo viejo revestido de nuevo o es un mal crecepelo. Bueno, nos vemos en un siguiente vídeo.